Hola, soy Gerard Angulo, director editorial de la revista Marie Claire Colombia, y juntos vamos a descubrir el elefante que todos tenemos en nuestras habitaciones. Acompáñenos semana tras semana en Un elefante en la habitación. Bueno, yo creo que estoy en un momento de recoger la siembra. Las palabras tienen poder. Gracias a todas esas vivencias, hoy puedo servirle a las mujeres y decir si hay esperanza. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Un elefante en la habitación, el podcast de Marie Claire. Y hoy tengo una invitada que es amiga. Aparte, es diseñadora de moda, coach, pero más que eso, es mucho más que moda. Tiene una historia con altibajos, pero sobre todo con muchísima información que contarnos y mucho que aprender de ella. Bienvenida, Elizabeth Pino, por favor. Gerard, o sea, casi no lo logramos, pero qué rico estar acá. Me Gracias. siento súper privilegiada, súper honrada y qué dicha empezar el día así. Igual, la dicha es mía de que estés aquí, que nos hayamos encontrado aquí en Bogotá. Gracias por hacer el viaje, por venir, por todo tu amor. Y me encantaría que me dijeras en qué momento estás de tu vida. ¿Cómo estás? ¿Qué momento actualmente Oh está my Eli? God. Bueno, yo creo que estoy en un momento de recoger la siembra. Ok. Em, Hay momentos, o sea, el tiempo de cosechar no es el mismo tiempo de recoger. Ujú. Y a veces como seres humanos, cuando cosechamos, queremos como el fruto ahí mismo y eso no pasa. Y creo que en muchos momentos de mi vida a mí me ha tocado aprenderlo, a veces a los golpes, a veces como un poquito más, porque de acuerdo a la temporada uno va teniendo como que el mismo aprendizaje, pero cambia la manera. Y Ujú. hasta que tú no pasas, como que no se puede dar todo aquello que Dios tiene para uno o para las personas que dicen el universo, como sea que lo llamemos. Entonces siento que estoy en un momento de recoger porque han sido muchos años de siembra, muchos años de espera, muchos años de paciencia, muchos años de creer y de tener fe. Y qué puedo decir que estoy llena de gozo por todo lo que estoy viviendo, tengo una familia maravillosa, salud, que es lo más importante, como que abro mis ojos y le digo a Dios, Dios, gracias. Pues gracias porque hoy tantas personas viven algo diferente. Entonces, no, yo siento que es como que estoy en uno de esos momentos donde uno dice, todo está fluyendo, todo está floreciendo y estoy en el momento perfecto también como que dispuesta a recibirlo. Totalmente, y se siente desde la primera vez que te conocí, me acuerdo que te conocí en Milán Fashion Week y te Sí, acercaste a mí y dije, qué brillo, o sea, amé como el brillo, o sea, como tu aura era inmensa, o sea, muchísimo gracias. brillo alrededor de ti y decías como de sembrar, ¿no? Y de recoger, que estás en ese momento de recoger. ¿Qué es eso que has querido recoger rápido, pero decías, no, paciencia, paciencia, hay que darle, que madure Qué eso. buena pregunta. Yo creo que en esos momentos he querido, pues como que en esta temporada de vida, porque si me hubieras preguntado 9 años antes, quería un esposo y se demoró mucho en llegar y en algún momento yo dije, no, pues yo creo que no, yo voy a quedarme como monja o como so. Pero hoy, en esa temporada de vida específicamente, estaba queriendo recoger frutos como en mi área laboral. Y cuando yo me tusé, como que yo sentí que yo me volví transparente, como que nadie me veía. Y también era mi autosabotaje, porque yo misma me decía, no, pues es que a mí quién me va a querer contratar, es que yo no tengo pelo, yo no soy como el resto de las mujeres, o pues a quién va a querer estar pues como, no sé, como con esta imagen, o sea, como que yo decía, no, o sea, no. Y también eso hizo, o sea, es lo que tú decías, como que las palabras tienen poder. Entonces, si tus palabras, hay un libro que a mí me fascina, que es Los Cuatro Acuerdos, que dice, las palabras son como magia blanca o como magia negra. Ujú. Entonces, Lo si que tú digas. decretas y todos los días dices, sí se va a poder, sí va a llegar, tengo fe, todo eso de verdad va llegando, o sea, como que, pero cuando tú dices, no, es que nadie me llama, no, es que nadie, no, es que yo, pues es que yo tan rara, es que yo tan diferente. Entonces, claro, si eso era el discurso que yo me decía, claramente eso era también como el mensaje que le mandaba a los demás. Entonces siento que en estos momentos estoy recogiendo específicamente en mi área laboral y creo que lo más importante es en mi maternidad, porque con Santino, mi hijo, siempre ha elegido a su papá desde que nació. O sea, todo ha sido Tomás. O sea, es como si Tomás fuera la mamá. Y eso a uno como mamá, que seguramente muchas se identificarán conmigo, frustra, porque uno dice, pucha, pero lo tuve,
casi que me destruí, me fui al Ujú. abismo. O sea, todo lo que uno tiene que hacer porque el día que nace un hijo, uno vuelve a nacer y uno se vuelve a reconstruir con ellos. Y yo no veía frutos. O sea, con decirte que literal, mi hijo tiene 4 años y hace 3 meses estaba en el baño y me miró y me dijo, mamá, yo siento que yo no te amaba, Ay, no, pero quizás era porque estaba muy bebé, pero quiero que sepas que ahora te amo. no, bueno, O sea, te destruiste en ese momento. marica, perdón, o sea, como que yo dije, pues gracias, como que es ese alivio, como que lo estoy haciendo bien, porque yo decía, pero ¿por qué doy? Y todo lo recibe el papá y nada lo recibo yo. Entonces, como que esas dos áreas de mi vida que han sido tan importantes, en esos momentos está como, pucha, en recoger esos frutos y eso se siente muy bien. Antes mencionaste, y no lo decías como expresión, me quedaré como monja. Ajá, No era una expresión, ¿no? O sea, cuéntame esa etapa de tu vida en la que decidiste ir ok. por el camino. Bueno, mira, yo mi religión, por así decirlo, que no me gusta hablar de religión porque siento que la religión nos enfrasca. Siento que mi estilo de vida respira a Dios y mi Dios es a través de Jesús. O Ujú, sea, yo oro, yo le hablo, yo le cuento, él es mi pana, ¿cierto? ujú, Y yo lo conocí cuando yo tenía 13 años. Yo conocí a Jesús en mi vida y yo lo sentí y él ha sido mi terapeuta, mi psiquiatra, mi psicólogo, mi todo, porque a mí me tocó presenciar el asesinato de mi papá. Y cuando esto ocurrió, digamos que como que eso es un impacto tan impresionante que a ti te toque presenciar algo así, que yo necesitaba un soporte y mi soporte y mi sostén fue él, ¿cierto? Entonces, ahorita que dije esa expresión, yo conocí a Dios entonces a mis 13 años, él fue mi todo, pero cuando yo salí de la universidad, pues como todas a los, no sé, 16 años, me fui a trabajar y en ese trabajo yo me enamoro de mi jefe. ujú. Y tengo pues una relación oficial, un hombre 28 años mayor que yo. O sea, le llevaba más años que a mi mamá, con eso te digo todo. Entonces yo viví ese amor, todo, y en ese tiempo como que yo me olvidé de Dios y yo dije, no, esto está muy bueno, el mundo muy rico, todo delicioso, pero teníamos estilos de vida muy diferentes. Yo siempre he sido una mujer como muy centrada, muy casera, no me gusta la rumba, no me gusta el trago, no me gustan las drogas, o sea, como muy clara en mis Ujú. principios. Y hubo un momento en el que yo dije, no más, esta relación no va para ningún lado, esto no es lo que yo quiero para mi vida. Termino esa relación a mis 20 años y pues en ese dolor, decime uno como que 20 años sufriendo porque entonces, qué va a pasar con mi vida? Vuelvo a buscar a Dios, vuelvo a buscar a Dios y cuando vuelvo a buscar a Dios, yo tengo como, bueno, muchos espacios, trabajaba, iba a la iglesia, trabajaba, iba a la iglesia y un día empezaron a decir, bueno, estamos orando por misioneros. Yo no Ujú. te puedo explicar qué pasó en mí, pero literal era como que una voz me estuviera diciendo, este es tu tiempo. Como cuando uno lo están empujando y tú no Te eres están capaz de decir que empujando. no. Y decía, tienes todo, o sea, tu parte económica está resuelta, no tienes hijos, no estás casada, entrégame ese tiempo a mí. Y de verdad es que yo siempre he sido una mujer súper apasionada, como que donde yo pongo el ojo y el corazón, hasta que eso no sale, como que no quedo tranquila. Y yo dije, pues sí, este es mi tiempo. Entonces yo dije, yo quiero ser misionera. Bueno, resulta que la misión era para personas que iban a hacer misión en París. Y Ajá. yo como que, aparte en París, París. oh my God, o sea, Un buen plan. demasiado. Pero cuando yo dije yo, como que los pastores de la iglesia dijeron, no, pero tú no aplicas para París. O sea, tú tienes que hacer una misión local, aquí, en tu ciudad. ¿Estás dispuesta? Y yo le dije, sí, yo estoy dispuesta, finalmente yo quiero servir. Y yo Ujú. quiero saber si yo tengo como un llamado a dedicarme a esto, porque yo siempre he sabido como que tú sabes qué dones tienes o como que tú en tu interior sabes para qué puedes servirle a los demás y a los que están a tu alrededor. Y yo decía, yo aquí me siento muy bien. Entonces yo dije, misionera, listo. Entonces, misionera, también como que me decían, no, venga amiga, pero si usted es misionera, les sugerimos que no tenga novio, que no salga con nadie, como para que tú puedas estar concentrada, pues porque no vamos a hablar mentiras, uno se enamora y uno se dispersa. Entonces me decían, no te puedes dispersar, tienes que estar enfocada para saber.
si esto sí es lo que tú quieres hacer el resto de tu vida. Y yo dije, bueno, entonces fui misionera. Aparte ya llevaba muchos años guardándome, porque cuando yo volví a Dios, no sé si ya te dije, decidí guardarme, o sea, yo dije, no voy a tener relaciones sexuales hasta el día que me Ujú, case, ujú. y así pasaron 9 años. O sea, 9 años soltera, sin un novio, sin una persona, pues como oficialmente, sin darme, pues no sé, o sea, besos, acostarme. Entonces Claro. era como que, pucha, no, yo creo que me quedé sola, me quedé como una monja, pero pues no. Hoy estoy casada y tengo a Constantino. No ibas por ese No camino, iba por ese camino, absolutamente. absolutamente. Mencionaste algo fuerte, te tocó presenciar el asesinato de tu papá. Sí, ¿Cómo fue eso? Cuéntame un poquito cómo esa historia, porque a nivel shock ajá, emocional habrá sido una locura. sí. Bueno, digamos que eso fue en un momento que nuestro país, en Colombia, el paramilitarismo estaba en su máxima expresión y mi papá era ganadero. Entonces en esos momentos como que te pedían todo, las tierras, que entregaras todo, y muchas veces las personas se oponían, pues porque finalmente era por lo que tú habías trabajado toda la vida. Entonces a él lo asesinan, yo estaba con él. O sea, llegan, le disparan, estábamos en ese momento en un restaurante, lo montan a un carro, se lo llevan, lo masacran, lo tiran al río Cauca. Y fue muy teso porque cuando mi familia entra a buscarlo al río Cauca, o sea, ya lo habían buscado por todo Caucasia, nadie daba, o sea, nadie decía nada. Y alguien dijo, no, pues la única opción es que vayan a buscarlo al río Cauca. Y en esa época tiraban muertos a 2 manos en el río Cauca. Y recuerdo que mis tías, unas mujeres muy resilientes, muy fuertes, mujeres que admiro demasiado, con mis tíos se metieron en esas chalupas, empezaron a buscar. Y recuerdo, o sea, tengo como un leve recuerdo que sacaron muchos muertos. Y ya al final estaban muy cansados, como que dijeron, no, Mm. no lo encontramos. Y regresando, el último, pues como que ya no sé si fue como que casual, pues no casualidad, pero como ya cansados, fue el Ujú. último que sacaron. Entonces, eso fue un impacto muy grande para mí, sobre todo que de ahí siguió más violencia. Luego muere su esposa, no pues él tenía otra esposa, otra familia, em, embarazada, entonces hermano de 8 meses, mis hermanas tuvieron un accidente justo cuando ella se muere, entonces era un caos. O sea, era como que no salíamos de una cosa y empezábamos con otra y la otra era peor, porque entonces mis hermanas en la clínica, no, pues eso fue horrible. ¿Yo qué siento? ¿Cómo fui capaz de superarlo? La verdad, Dios, es que no tengo Es otra fuerte. respuesta. O sea, todos los acontecimientos que me estás diciendo son fuertísimos. Demasiado. ¿Y qué edad tenías en ese momento? 13 años. Eras una bebé. Sí, Y sí, desde esos 13 años, o sea, tuviste una conexión con Dios. ¿Cómo demasiado. fue ese primer vínculo? Mira, ¿Cómo te escuchó? ok, cuando yo llegué, bueno, yo recuerdo que habían demasiadas cosas, estaban pasando muchísimas cosas, como muchas cosas al mismo tiempo. Y me invitaron a una iglesia cristiana y me dijeron, mira, en esa iglesia cristiana hay consejería, hay alguien que te puede escuchar. Ujú. O sea, creemos que necesitas ser escuchada. Y yo dije, sí, yo necesito ser escuchada. Y recuerdo que cuando fui, yo sentí como una paz, una tranquilidad, un gozo. Y yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Y yo creo que desde ese momento yo nunca más me despegué de Dios. O sea, creo que todo lo que me ha pasado en mi vida, yo siempre le digo, sé que tú estás ahí porque yo te he visto. O sea, es imposible negar la presencia de Dios cuando tú estás tan mal, en un momento tan duro en tu vida y como que sientes que una Completamente. fuerza superior te saca, una fuerza superior te sostiene, una fuerza superior te da gozo, te da paz, te tranquiliza. O sea, eso yo no tengo palabras, o sea, eso se siente. Y creo que también, por eso yo digo que no me gusta la religión. Si a mí me dicen, tú, ¿cuál es como tu filosofía de vida? Yo sigo a Jesús, para mí Él es mi maestro, Él es mi vida, Él es mi todo. Y digamos que es como el único camino que puedo enseñar porque es el que me ha funcionado.
y porque mi fe ha sido vivenciada. O sea, no es como una fe como, pues claramente, ya cuando tienes tantos años, tienes doctrina porque estudias la Biblia, porque te rodeas de otras personas que también viven lo mismo, pero mi fe ha sido probada en el fuego. Y yo lo he visto ahí, o sea, cuando literal estaba en esas pruebas de fuego. Entonces, siento que él ha sido mi todo. Al día de hoy, pues nunca he estado en un psiquiatra, gracias a Dios. No significa que no se necesite. Por supuesto, el cuerpo a veces pide a gritos que uno Ayuda. pidas ayuda. Yo, pues te digo, como por ese tipo de cosas, jamás en mi vida busqué un psicólogo. O sea, mi psicólogo era Dios. También digo, maravilloso la gente que busca esas Ujú. herramientas, pero esa no fue la mía. O sea, yo vine a buscar un psicólogo por Constantino mío, porque yo decía, ¿por qué no me ama? Pero aún por estas cosas que, ¿verdad? Como que la gente dice, pues, pucha, ¿cómo no? No, yo siempre he tenido a Dios, o sea, y Él ha sido ese bálsamo, como ese bálsamo en mis días más grises, como en la noche oscura del alma, Ujú. Él ha estado ahí. Ha habido como mucho autoconocimiento, ¿no? A Sí, través de Dios, o sea, te has sí, entendido, te has sanado. Me encantaría que nos remontáramos un poquito antes de esos 13 años, o sea, si nos pudiéramos remontar a unos 5, ok. 8, 10 años. Cuéntame cómo era tu infancia. Bueno, nací, a ver, mucho para contar. Digamos que no tengo tantos recuerdos de mi infancia. Como que la sabiduría del trauma, no sé si lo has escuchado, hace que tú bloquees muchas veces temporadas de la vida porque el niño o el ser humano no sabe cómo afrontar esas emociones Ujú. o no sabe cómo manejarlas, entonces simplemente las bloquea. Así que si tú me preguntas como, ¿qué vivías? No tengo algo para contarte, pero sí sé la dinámica familiar en la que yo estaba. Tengo una mamá hermosa, demasiado, o sea, es una mujer que admiro y que hoy por hoy yo la veo y yo le digo, gracias por todo lo que has hecho y porque hiciste lo que pudiste con las herramientas Claro. que tuviste. Pero era una mujer hermosa físicamente, venía de una familia muy humilde y ella se casó con un hombre muy rico. Entonces mi mamá era como la que le ayudaba a todos a salir de esa escasez, ¿cierto? Ujú. Entonces mi mamá me tiene a mí. Luego tiene a mi hermana Laura y mi mamá enviuda a sus 24 años, muy joven. Pero aparte de joven, queda con muchísimo dinero, pero sin la educación para administrarlo. Claro. Entonces, digamos que yo recuerdo una niñez con sobreabundancia, lo teníamos todo, nos sobraba todo. Una mamá que estaba presente pero ausente, porque después de que mi mamá enviuda, ella cae en depresión. Y pues era una mujer muy joven, con todo a sus manos, entonces había niñeras, había empleadas, entonces como Ujú. que ella decía, no, pues alguien que me ayude con mis hijas, ¿cierto? Con muchas ausencias y también empezándose como a, pucha, aferrarse al alcoholismo, como que el alcohol era el que le llenaba sus vacíos. Entonces digamos que viví una niñez con todo, ¿cierto? Pero a la vez sin nada. Sí, exacto. Pero ha sido hermoso. Pues esa fue la historia mía y siento que hoy es una historia a la que estoy orgullosa porque también puedo decirle a las otras personas que viven o que a veces están como juzgando a sus papás, señalándolos. Y yo les digo, pero es que no habían herramientas, porque no somos empáticos? Y la empatía no es ponerse en los Ujú. zapatos del otro. La empatía es caminar en esos zapatos. Y yo he aprendido a caminar en los zapatos de mi mamá. Y yo le digo, mamá, ya, ya, o sea, yo ya te perdoné. O sea, Ujú. yo hoy soy una mujer que de verdad solo tengo para decirte gracias. Y, y pues bueno, no sé si eso responde a tu pregunta, porque, Sí, porque sí. realmente no tengo mucho para contar de mi No, niñez, pero sí. más que esto, y que hoy digo, aún así, he sido una mujer como tranquila, llena de paz, que me saboreo la vida, que me la gozo y que agradezco aún ese sinsabor, porque ese sinsabor hace que yo hoy sea lo que soy y que también pueda servirle al mundo. Aunque tú eras muy pequeña, 13 añitos, ¿qué recuerdo tienes de papá? Mm, ¿Hay recuerdos? No, no hay No hay. recuerdos, borrados completamente. Mente. Pues, pero de verdad, o sea, es que no se me pasa nada. ¿Pero positivo, negativo o neutral? No hay. No, neutral. Mm. Tampoco nunca he hecho como el ejercicio de
como escarbar el pasado, porque tengo una filosofía y es que siento que muchas veces cuando las personas escarban el pasado y no están en la madurez para afrontar los recuerdos que se vengan, Ujú. eso hace más daño, hace más mal que Sí. bien. Entonces como que yo digo, Dios, si tú quieres traer a mí algo en este presente de mi pasado, es porque estoy lista para afrontarlo, para dejarlo pasar, pues como que, entonces como que tampoco hago un esfuerzo muy grande. Ujú. Simplemente digo, pues no, ni siquiera digo agradezco. Agradezco por todo, pues agradezco que tuve una buena educación, agradezco que aún en medio como de la soledad, pues pude sobrepasar todo y como que agradezco que hoy sea lo que soy, pues porque también siento que gracias a todas esas vivencias, hoy puedo servirle a las mujeres y decir si hay esperanza, aunque estés en un pozo oscuro y como que tú sientas que estás llena de lodo, sí hay una manera de ver la luz y decir, se puede salir de ahí. Siento que la soledad en esa infancia estuvo como muy acompañada, no era como tu mejor amiga, Ujú. ¿no? Por lo que percibo. ¿Te siguió acompañando en el transcurso de tu vida? ¿O cuando... Sí, sabes que sí. Es más, lo que te decía, las palabras tienen un poder impresionante. Y desde muy pequeña, bueno, ya les conté que yo estaba en la iglesia, yo servía en la iglesia. Ujú. En la iglesia yo hacía de todo, desde poner una silla, servir un café, ser tesorera, dar un tema, dar consejería, pero hay algo súper importante y desde muy pequeña yo decía, es que el camino del líder es muy solitario. Mm. O Sí lo sea, es, sí, sí lo es. me reforzaba eso, pero sabes, yo me he dado cuenta que no. Ujú. Me he dado cuenta el poder de las palabras. Y era un patrón que se repetía, porque yo de niña me sentí sola, crecí, luego termino con este novio, empiezo como por decir el camino de Dios y este liderazgo en la iglesia y me sentía muy sola. Y aparte mis palabras lo decretaban, porque yo todo el tiempo decía, es que estoy sola porque el camino del líder es muy solitario. Y un día me levanté y yo dije, Dios, yo no quiero que mi camino sea solitario, porque yo veo que la gente tiene amigos, que la gente sale, que la gente disfruta, porque yo no puedo vivir lo mismo. O sea, yo también quiero como pertenecer, porque literalmente mi vida era como que del trabajo a la casa o de la iglesia a la casa o no, ya es que esa fue mi esa fue como mi juventud. Infancia. Sí, yo nunca pues como que salga con amigas, salga con amigos, cero, o sea, eso nunca. Entonces, el día que yo me levanté, yo dije, yo quiero tener una vida más acompañada, quiero empezar a disfrutar y a tener gozo de que personas se preocupen por mí, que me llamen, que no sea solo yo la que llame, como en la iglesia se dice como pastorear, como que tú, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va tu proceso? Uno a veces también necesita que lo llamen a uno. Claro, crear tu propia comunidad, ¿no? Claro. ¿Y Tu sabes qué? tribu. Desde el momento que yo empecé a declarar, mi vida no va a ser solitaria, van a llegar personas maravillosas, van a llegar personas que se van a preocupar por mí, van a llegar personas que van a poner también su mirada y van a decir, acá estoy, te recojo cuando estés mal, te invito a un cafecito. Eso empezó a pasar. Es como que la energía que tú creas y lo que tú empiezas a declarar, eso te llega. Decretaste Lo decreté. por ¿Y sabes completo. qué? También siento como que Dios dijo, listo, ya estás preparada, ahora sí llénate de gente. Pues porque yo siento que la vida no se vive por años, se vive por temporadas. Y hay temporadas donde esa soledad y ese silencio es necesario. ¿Para qué? Para poder avanzar, para poder aprender, para poder servir, para poder como pasar esa lección de que a veces hay que darnos, 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 darnos y darnos y uno a veces dice, no, ya no puedo más. Y Dios te dice, sí, sí puedes más. Deja esa soberbia. Eso y mucho Entonces, más. sí, como que siento que también era ese momento de silencio, de quietud, de analizar, de aprender. Leí mucho, estudié demasiado. Yo siempre he sido una mujer que me fascina estudiar. Entonces, como que bacano porque ya todo ese conocimiento que tengo, pues lo pongo en práctica ahora. Ujú. Entonces, digo, pues maravilloso. Siento que, bueno, bajo mi pensamiento somos como esa huella, ¿no? Ese ADN de nuestros papás, ¿no? Ujú, Y podemos, si no lo trabajamos, encontrarnos con patrones y patrones repetidos. ¿Te has encontrado, por ejemplo, con esta relación que tienes ahora con Tomás, con tu marido?
repitiendo patrón de papá y mamá? Aunque de repente no tengas como Ujú. recuerdos muy, muy, muy particulares, Sí. pero imagino que habrás escuchado a tu familia. 100%. No, mira, yo creo que ese patrón yo lo rompí el día que le dije a esa expareja que me llevaba 28 años, no más. Porque mi mamá se había enamorado de un hombre que le llevaba Mm. 20 años, o sea, ella buscó realmente un papá. Y yo también estaba buscando un papá. El día que yo dije no más y corté y cerré ese ciclo, yo tenía muy claro cuáles eran mis negociables y mis innegociables a la hora de tener una relación. Y entre ellas yo ya tenía súper identificado, gracias a ese crecimiento personal y a todo ese trabajo que he hecho durante años, yo tenía muy claro lo que yo no quería repetir de mi mamá. Entonces, gracias a Dios, hoy también tengo el matrimonio que tengo y cuento con un esposo maravilloso. No vivo un matrimonio perfecto, eso es una mentira, pero sí soy muy privilegiada porque siento que elegí desde la razón y no desde la emoción, que pocas veces pasa. Y justo conozco a Tomás y no es papá, es un papacito. Ah, sí, demasiado. Un papacito, El de los huevos, el de los huevos. ya Después les sabemos, contamos por qué sí. huevos. Pero no, no ejerce como esa figura paternal, pero a la vez tiene como un espíritu de protección absoluta hacia cien ti. por ciento. O sea, tiene una relación basada en muchísima confianza, en muchísima comunicación y en protección, pero desde un lugar de pares, de iguales. Eso es un poco lo que percibí. Ujú. ¿Qué pasa? Lo he trabajado. Ujú. Mira, yo siento que yo me preparé 9 años para casarme. Yo leía demasiado sobre el matrimonio. Tenía consejería de mujeres que estaban casadas. Entonces yo ya sabía qué quería y qué no quería en mi matrimonio. Y cuando yo me casé, yo sabía que yo venía como con un patrón de control, de ser como la cabeza del hogar, Ujú. porque yo ya había sido como la cabeza cuando mi mamá entró como en ese alcoholismo y en todo eso. Yo casi que me volví la mamá de mis hermanas y la mamá de mi mamá. Ujú. Entonces, de una manera muy consciente, y aún lo hago, o sea, yo ya llevo 7 años casada y todavía le digo a Tomás, o sea, literal, esta mañana, pues tuvimos una diferencia. Yo le decía, pucha, entiende que de verdad yo estoy trabajando en desaprender todo lo Oh. que viví. Entonces, eso es un trabajo diario, constante, porque yo a veces me quiero montar en el rol de él y negativo. Yo eso no lo quiero Ujú. hacer. Es más, hace poquito tuve el privilegio de trabajar con una marca muy especial y Tomás siempre me acompaña, como que siempre en los trabajos que hacemos que son muy importantes, él me Se acompaña. acompaña, yo lo acompaño y mi mamá nos cuida a Constantino. Ujú. Y resulta que, de verdad, yo creo que ha sido como laboralmente el trabajo más importante que he hecho en mi vida. Y mi mamá estaba de viaje y no nos podía cuidar a Constant. Ujú. Y ese día habíamos amanecido como con mucha presión, yo también tenía ansiedad de que todo saliera bien, etcétera, etcétera. Y salí de mi casa y él como que enojado, yo enojada, ni nos despedimos. Y antes de salir de mi casa, la última frase que le dije fue como que, ah, ¿sabes qué? Yo soluciono. Me monté al carro, llegué a Medellín, me bajé al hotel y cuando me bajé al hotel, como que tuve una llamada con una amiga, colgué y lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Yo el papel de esa supermujer me lo quité hace rato. Yo no lo quiero tener. Yo no quiero ser la supermujer. Y yo quiero que nos despidamos bien y yo quiero que me desees lo mejor. Y sabes que necesito plata, aparte de eso, porque en otro momento era como que yo me las Ujú. ingenio. Y en mi casa no se concibe la deuda para nada. Entonces necesitaba plata. Entonces, como que en otro momento mi ego me hubiera dicho, no lo llames, tú eres capaz, tú no lo necesitas. Negativo. Yo le dije, ¿sabes qué? Yo te necesito. Y en o sea, hoy específicamente necesito que seas mi soporte y más que no estás aquí, o sea, yo no puedo estar disfrutando y brillando en este momento haciendo pues este taller para Bulgari, soñándome esto y haber trabajado 6 meses contigo parejo para que esto se diera. Sin estar en paz, ¿no? Y pues, o sea, como que luz afuera y oscuridad en la casa, como que yo le dije, no, o Ujú. sea, no lo consigo. Vamos a hacer las paces ya, vamos a estar bien ya, para que los dos como que pues nos disfrutemos pues como esto que estamos logrando, porque nosotros siempre somos de la filosofía de que no son tus cosas, mis cosas, es como que aquí somos Ajá. uno solo, o sea, esto es una unión.
No es como lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí, no, es lo que nos pasa a todos. Ujú. Y a veces yo me vuelvo como mis cosas y vuelvo otra vez como que no, mariquis, es de los dos. Somos Entonces estoy equipo. trabajando. Creo Bueno, que no es algo chuleado, pero sí soy muy consciente. Y ya cuando tú lo traes a tu conciencia y decides trabajar en eso, siento que es mucho más fácil. me encantaría que habláramos de tu alopecia. O sea, siento que es algo, ¿no? Que emocionalmente se unió de alguna manera y bloqueó y abrió a la vez muchas otras canales que no estaban fluyendo de una manera adecuada. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, yo siento que cuando uno no habla, el cuerpo empieza a gritar de cualquier manera. Y desde mis 13 años, cuando sucedió todo esto, pues yo he sido como una mujer, fui una mujer que me puse esa bandera de yo puedo con todo. A mí nada me queda grande, yo soy capaz, no necesito nada. Y mi cuerpo lo empezó a somatizar. Mi cuerpo lo empezó a somatizar y desde mis 13 años se me empezó a caer el pelo, pero no era algo pues como que muy notorio. Pero con el pasar de los años sí se empezó a ver más y más y yo ya me veía como las entradas, o sea, muy despoblada. Y bueno, gracias a toda la industria de la belleza, habían muchas soluciones, o sea, usé extensiones, me aplicaba pillow, lo último que hice fue usar peluca, pero yo siento que la alopecia fue esa enfermedad que me dijo, definitivamente, tú tienes que aprender a hablar, tienes que aprender que en esta vida no podemos solos, que necesitamos ayuda, que necesitamos levantar la mano, decir estoy mal, que necesitamos decir también como que, hey, aquí estoy, necesito que me sostengan. Entonces ha sido también un proceso muy hermoso, ha sido un proceso que me costó abrazar, porque yo desde mis 13 años me visualizaba y yo decía, Dios, es que tú puedes hacer imposibles, tú me puedes dar pelo, tú. Pues decime, o sea, después de todo lo que he vivido, pues darme Claro. pelo era una bobada. Y yo siempre tenía una fe impresionante y como que yo decía, yo sé que tú me vas a sanar, sé que tú me vas a sanar. Y un día, orando, recuerdo que cuando iba a llegar a la iglesia, otra vez esa voz como que yo no soy capaz de apagar, me dijo, quítate tus extensiones y aprende a amarte así tal cual eres. Y yo como que obvio no, esa locura, obvio no. Pues o sea, literal, es que yo tenía 3 pelitos, o sea, ¿cómo iba a salir con esos 3 pelos? Pero fue tan claro que recuerdo que cuando llegué, no fui capaz, me las quité y las guardé en mi cosmetiquera. Y yo sentía, siempre me hacía adelante, yo sentía que la gente de atrás lo único que me miraba era el pelo. Ujú. Obvio, nadie me estaba No, mirando, claro. pero era como esa cosa y ese corazón. Y en la iglesia, pues en la iglesia como que hay un espacio donde tú das testimonio, como que cuentas si algo bueno te pasó, no sé qué, y como que algo adentro me decía, párate y da testimonio para que seas libre, porque si tú lo hablas, si tú lo expones, vas a ser libre. Yo como que no, No no, quiero. obvio no, qué No quiero vergüenza. enfrentar el miedo, ¿no? Pues, y aparte del miedo, como que ahí habían hombres y yo decía, pues aquí está mi futuro esposo, si era el único lugar que frecuentaba y yo, no, o sea, ahora sí nadie me va a ver. Entonces salí y literal cuando me paré enfrente de todos, yo les dije, "Mm, yo quiero orar para que Dios me sane, yo tengo alopecia, estoy pasando por este proceso y yo la verdad quiero orar por un milagro, porque yo sentía que vivía en una cárcel. Listo. O sea, en mi mente yo decía, el pelero de tu vida. Ojo, pues, el pelero de tu vida, amigo. Y pasó el tiempo, me casé con Tomás, Tomás ya sabía de mi enfermedad, ahí se me empezó a caer mucho más el pelo, pero desde que yo conocí a Tomás, yo le dije de mi enfermedad y yo le dije, ¿tú estás dispuesto a estar en algún momento con una mujer que sea calva? Y él, sin dudarlo, llevamos 2 meses, y él sin dudarlo me miró a los ojos y me dijo, ¿yo acaso me enamoré de tu pelo? Obvio. Entonces, como que eso también me dio un fresquito porque yo decía, es que es una parte demasiado importante para las mujeres, pues no nos digamos mentiras. Claro. Y hubo un momento en el que yo conocí a Marcela García por unas amigas, vi que ella usaba peluca, ella habló de la persona que le vendía sus pelucas y yo dije, yo quiero una peluca. Efectivamente, Dios me dio una peluca, no una, 2 pelucas, recuerdo en esa época.
Y yo recuerdo que cuando esa peluca llegó, yo lloré tanto porque es que yo llevaba casi 15 años sin soltarme el pelo, porque yo siempre tenía como una colita acá, porque a mí ya todo esto se me había caído. Y yo me veía con ese pelo y yo decía, Dios, gracias, pero yo seguía, tú me vas a sanar, tú me vas a dar Cerca. pelo. Y recuerdo que una vez fue súper claro, yo me desperté y yo le dije a Tomás, ya llevaba un año usando la peluca, pero pues seguía aplicándome todo lo que me mandaban las dermatólogas, todo. Y un día le dije, ay, gordo, tómame una foto que quiero ver cómo voy. Yo como que juraba, oh my God, tu foto llena de pelos. Marica, este man me toma la foto. O sea, ¿cómo hacía ese man para despertarse todos los días viéndome ya un hueco? O sea, yo literal tenía una capul y unas colitas. O sea, Gerard, yo dije, llegó mi momento, ¿cierto? O sea, yo lo miré y yo empecé a llorar y yo le dije, llegó mi momento, ¿cierto? Y él solo Me me recuerdo. miraba y me decía, mi amor, yo no sé, lo que tú quieras, aquí estamos. Entonces, era Constantino de 2 años y Tomás. Y yo le dije, sí, pues yo ya no puedo seguir procrastinando esto, a mí el pelo no me va a salir. Y no te está dejando avanzar en otras cosas, estás No, y ya estaba esperando que suceda. cicatrizada, o sea, bueno, literal, Metusa, Tomás y Constantino. Y recuerdo que ese día fuimos a la iglesia. Y ese día el tema era la libertad financiera. Cuando yo estaba orando, pues imagínate, yo fui con peluca, obvio, o sea, me tusaron, pero yo me puse Ujú, la peluca, llegó allá muy mal, o sea, de verdad de rodillas, porque es que eso era como que ese era mi tesoro, como que yo decía, ujú. pucha, se me fue lo que más he atesorado. Y recuerdo que cuando estaba ahí de rodillas, esa voz vuelve y me habla y me dice, tú no viniste por tu libertad financiera, tú viniste por tu libertad. Yo a ti ya te sané, a ti no te va a salir pelo, pero tú ya no vas a depender de eso. Siéntete libre, vive libre. Y yo, fue tan impresionante, o sea, fue una cosa como que yo no te puedo explicar. Recuerdo que se acabó todo y yo busqué como a ese papá espiritual que me acompañaba toda la vida, a Daniel, y Daniel oró por mí. Y cuando él oró por mí me dijo, tú nunca más vas a pasar desapercibida y Dios te quiere usar para que sigas siendo luz y te quiere poner en lugares muy altos. Y yo en ese momento no, yo no lo entendía. Claro, no, no, Yo no simplemente entendías por lloraba y qué. lloraba y lloraba y eso se quedó así y yo dije, yo nunca más me voy a quitar esta peluca, o sea, nadie se va a dar cuenta que yo me tusé, porque claro, al otro día cuando yo me levanté, yo dije, marica, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué me quité los 3 pelos que tenía? O sea, yo sentía que mi esposo se estaba acostando con un hombre. O sea, lo más difícil para mí era cuando yo tenía relaciones con Tomás. Aparte que me había acabado de explantar. Entonces, como que yo me decía al espejo, marica, y sin pelo y sin quicas. O sea, pues, este man, ¿cómo está aquí? O sea, yo no entendía, o sea, yo decía, ¿qué es esto? ¿Yo qué estoy viviendo? O sea, de verdad fue un proceso muy teso porque era resignificar mi feminidad. Tomás no estaba ahí por eso, No, sino por mucho más que eso. obvio, él nunca ha estado por eso. Por eso yo te dije, nuestra relación fue demasiado racional, no fue pasional. Y gracias a Dios, porque si no, yo creo que en este momento estaría divorciada. Pero ha sido un proceso muy hermoso. Yo creo que a los 2 días, literal, esa misma voz me dice, quítate la peluca, nunca más la vas a volver a usar. Acepta, acéptate y empieza a vivir tu libertad. Y recuerdo que desde ese día yo nunca más volví a usar la peluca, empecé a amarme, empecé a resignificar mi belleza, mi feminidad, empecé a verme al espejo y a decirme ya lo que yo le decía a las otras, lo tenía que empezar a aplicar para mí y yo me decía todos los días, soy suficiente, no, no tengo por qué compararme. Y eso ha sido como que días como de, pues así empezamos este podcast, como que me preguntaste, ¿cómo estás hoy? Y yo te decía, estoy recogiendo en esa área laboral y creo que también ha sido porque empecé de verdad a amarme, a verme y cuando yo me empecé a ver, los demás me empezaron a ver. Claro. Entonces también como que empecé a florecer y definitivamente hoy digo, pues a veces me hacen la pregunta como que si viene un médico y te dice que ya hay una solución Ujú. para tu enfermedad que es autoinmune, ¿tú tendrías pelo? Y yo como que cero, o sea, yo me siento súper Elizabeth Pino, así, como que perfecta.
curioso, ¿no? O sea, pelear algo y perseguir tanto algo que Años. supuestamente es lo que nos va a dar la felicidad, ¿no? Porque ahí estaba en tu mente, ¿no? Ujú, No en la emoción. Y ahora verte hermosa, tal como estás, identificarte como mujer así es. sexy, guapa. Difícil, pero es todo un proceso. ¿Qué Sí. haces cuando de repente, porque hay todo un proceso, ¿no? Cuando sientes inseguridad. Porque me imagino que desde el primer día que dices, ya no me voy a poner más la peluca, pero hay un proceso. Sí. ¿Qué hacías? ¿Cómo te reconectabas a sí puedo? Creo que hice, pues tuve muchas herramientas. O sea, gracias a Dios, como que el coaching también me había dotado de muchas herramientas que yo ponía al servicio de otras mujeres y las empecé a coger todas. Entonces, lo primero que hice fue empezar a escribirme y empezar a escribirle a Dios, a decir, pues como a decirle, ayúdame a verme como tú me ves, porque yo hoy me desdibujé, yo no sé quién soy. Mira que cuando me tuse fue súper teso porque yo me divorcié de los pantalones. Yo no me podía poner un pantalón porque yo decía, o sea, de verdad parezco un hombre. Qué Entonces no me curioso. Ah, ponía la un jean, asociación de ti misma, sí, ¿no? no me ponía un jean, no me ponía un pantalón, o sea, nada. Y yo le decía a Dios, pues por esto no puedo durar toda la vida. Aparte tenía un hijo, entonces como que con Constantino ha sido todo un cuento, porque hubo una temporada que cuando lo dormíamos, él me empezó a decir, mamá, tú no me puedes dormir. Y yo, ¿por qué, hijo? Porque tú, un caballero. Yo, yo no entendía el que me estaba diciendo. Ahí busqué la psicóloga. Yo, mira, mi hijo me está diciendo esto, ¿qué me quiere decir? Entonces ella me dijo, empieza a hacer preguntas. ¿Qué es un caballero para Para ti, ti. hijo? Mamá, tú no pelo y todas las mamás pelo. No, mamá, yo no quelo. Yo no quelo así. Mamá, tú la peluca. Y yo, ¿cómo Mm, le explicaba a un ser claro. humano de 3 años, hijo, ya no quiero usar la peluca, eso no soy yo? No, y el dolor, ¿no? Estaba reviviendo esa Demasiado, herida demasiado. constantemente. Entonces, cuando yo siento que avancé y que ya lo tengo chuleado, por ejemplo, en este caso, llega Constantino y me dice, no, mijita, todavía le falta. Porque de verdad yo salía de la habitación de mi hijo destruida, a Ujú. llorar. Y yo decía, Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo le explico? ¿Qué hago? Entonces, ¿será que me pongo la peluca? Me ponía a dudar de algo que yo ya tenía tan claro. Sin embargo, ahí volvía y me aferraba a otra herramienta. Entonces, si a veces me servía la escritura, maravilloso, otras veces me servía orar, como que me tranquilizaba, otras veces me servía pararme al espejo y empezar a mirarme y a reconectarme otra vez a través de la ropa. Entonces, como a poner esos servicios que yo he puesto para otras mujeres de asesoría de imagen, bueno, que sí, que no, con qué me siento mejor, cuál es ese uniforme que si amanezco un día como maluca o como que no me siento femenina, hace que yo diga, hey, yo Te soy una sientas. mujer. Entonces, esas herramientas son las que, como mi soporte y hablarlo con Tomás. O sea, también tengo el privilegio de un hombre que me escucha, de un hombre que a veces como que él me pregunta, ¿quieres un consejo o no? O simplemente quieres que te escuche. Y eso es maravilloso, Eso es muy sabio. demasiado. Entonces, cuando necesito el consejo, él como que me dice, mi amor, no, ven, ponte este vestido, o, ¿cierto? O cuando simplemente quiero un abrazo, él me dice, necesitas un abrazo, ¿cierto? Y me abraza. Y no creas, o sea, yo tengo un hombre demasiado guapo, demasiado, Doy fe. que, que aparte, todo el tiempo, o sea, su trabajo, él es creador de contenido también, entonces todo el tiempo hay mujeres que le escriben por su Ujú. directo, o sea, que yo no te puedo decir lo que le dicen. Y, o sea, cuando yo veo eso, yo soy como que, yo le digo a Dios, de verdad, yo tengo que tener una seguridad muy grande para que esto no me desestabilice. Porque aparte yo voy y veo a esas mujeres y son como que, oh my God. O sea, es que acá hay demasiada, la belleza es muy subjetiva, Ujú. pero hay mujeres muy Muy buenas. hermosas, pues. Y yo digo, bueno, definitivamente la autoestima sí tiene que estar 10 de 10 porque si no, eso también se va a ver reflejado en mi En la pareja. matrimonio y como que yo digo, no, negativo. Pues Ujú. entonces sí, me repito todos los días, soy suficiente, pero soy suficiente también no por lo que hay afuera, sino por lo que hay acá adentro. O Ujú. sea, soy suficiente porque soy una mujer que se construye todos los días, porque quiere ser mejor, porque se trabaja, porque busca ese crecimiento personal, porque sirve, porque tengo a Dios. O sea, pues es que no hay forma de que yo no me sienta así. Hablando de Constantino, ¿cuál crees que es el mayor aprendizaje que te ha dado? Que no podemos poner las expectativas en los demás.
O sea, esto va a sonar muy duro y creo que es una verdad como que para algunos es verdad y para otros no. Pero yo siento que no existe el amor incondicional. El amor es condicional. Yo te amo porque cumples mis estándares, yo te amo porque me das, yo te amo porque me sirves, yo te amo porque eres lindo, yo te amo porque estudiaste esto. O sea, es que simplemente miremos a la hora de Ujú, escoger una pareja. Todos tenemos una lista, no te sirve cualquiera. O sea, ya hay condiciones. ujú. Hay un listado que tiene que cumplir esa Total. persona. Y cuando tú tienes hijos, indirectamente, aunque las mamás y los papás digamos no, también, porque queremos que sean de una forma, porque queremos Ujú. moldearlos de esta manera, porque queremos casi que adoctrinarlos. Entonces, Constant me ha enseñado que el amor es condicional, que el único que ama incondicionalmente es Dios. Entonces, como que la lección más grande es entender y saber que Él me ama condicionalmente, que yo lo amo condicionalmente, pero que el amor es un verbo y se elige todos los días. Hay que Entonces, ejercitarlo todos los los días, días. aún con nuestros hijos. Entonces, como que yo digo, pues Constant me ha enseñado el verdadero significado de amar. Y yo decido amarlo, aunque él no quiera que yo lo duerma, aunque él me diga, mamá, no te amo, aunque él me diga, mamá, yo quiero al papá, no a ti. O sea, es que es una cosita tan chiquita y me enseña tanto que yo digo, Dios, pues, y lo único que uno tiene para los hijos es dar y dar y dar y más y más y más y más. Y ahí como que él me ha enseñado la milla extra, la milla extra. Hijo, yo sé que en algún momento esto va a ser retribuido. Te sigo dando. Y es como que también dar sin esperar nada a cambio. O sea, Es quitar esas duro, ¿eh? expectativas, Es sí, duro. Y más siendo mamá. Siento que es más sí, duro aún. demasiado. Me encantaría que nos fuéramos al inicio del podcast. Mencionaste algo que eras muy hogareña, ¿no? O sea, que Sí. no salías. Actualmente, por ejemplo, en tus redes veo mucho a tu hogar. Constantemente muestras tu hogar y siento que es como una fuente de energía muy fuerte para ti. ¿Cómo lo describirías? ¿Qué es para ti ese hogar? Puede ser físico o no físico. Ok, bueno, mi hogar es mi nido, es mi nido. O sea, es tan sagrado. El lugar que nosotros más disfrutamos es la cocina. O sea, si yo pudiera, si pudiera dormir en la cocina, creo que lo haría. O sea, todo lo quiero hacer ahí. Trabajo en la cocina, me gusta atender a la gente que amo en la cocina, más que la sala. No sé, como que, a ver, mi hogar es lo más sagrado que tengo. Primero, pues porque ahí estoy con Tomás y con Constantino. Y es como nuestro espacio, cada rincón habla de lo que somos nosotros. Ese hogar, específicamente como la casa donde vivimos ahora, es muy especial porque mi esposo hace 2 años se quebró. Yo no digo que lo perdimos todo, lo ganamos todo. Y cuando él se quebró, literal, a nosotros nos tocó venderlo todo. O sea, yo vendí mis carteras, mis zapatos. Yo un día salí en mis redes sociales para que la gente no se asustara. Yo les dije, como que les conté todo. Les dije, miren, niñas, mi esposo se acaba de quebrar, debemos tanta plata, yo voy a empezar a vender lo que tengo. O sea, zapatos, carteras, joyas, mi cama, o sea, todo, todo porque necesitamos solucionar y esta es la forma en cómo podemos solucionar ya. Y recuerdo que esa comunidad tan hermosa me ayudó. Mira, yo te digo que en 3 días nosotros vendimos todo. O sea, yo no te puedo decir el nivel de las ventas. Mi esposo pudo pagar todas sus deudas. Y nosotros vivíamos como en la casa fancy. Ujú. Y literal, en esa misma cuadra había un lugar donde vendían los huevos, ¿cierto? Los huevos. Y recuerdo que nosotros, mi esposo se había quebrado, o sea, yo tenía súper claro, yo siempre he sido una mujer muy correcta en mis finanzas, como muy metódica, muy, o sea, para mí hay una frase que es el orden produce milagros. Y yo le decía a Tomás, gordo, la deuda no se concibe más. Si aquí no hay para comer, vamos a decir en fe que Dios mañana va a traer el mercado. Pero, o sea, por nada del mundo vamos a pasar una tarjeta de crédito para mercar. Efectivamente, así fue. Entonces nosotros dijimos, solo tenemos, no me acuerdo cuánto era el presupuesto, ponle tú 1,5 millones para pagar el Ujú. arriendo. Pero yo, tan osada, le dije, pero yo no me quiero ir a un apartamento, yo quiero una casa con manga, porque yo ya había experimentado lo que era la calidad de vida de vivir en el campo y yo le dije, yo del campo no me voy. Es que
yo quiero que mi hijo crezca en el campo, quiero las vacas, las gallinas. Entonces él me dijo, pues es una ilusión, pues una fantasía. Como con 1,5 millones vamos a tener una casa con manga, con animales? Y yo no sé. Entonces pasamos y esa casa campesina donde vendían los huevos, la habían desocupado. Y yo me acuerdo que entramos y le preguntamos al señor que cuánto valía la casa y literal era lo que nosotros teníamos para pagar. Y ese día, en nuestro afán, porque ya habíamos buscado por todas partes, no había nada que se ajustara a nuestro presupuesto, dijimos, sí, esta es la casa. Mi esposo y yo tenemos la habilidad no solo de hermosear los espacios, sino como de tener la visión para saber que algo cuando está como feo, Se va a convertir en algo pues maravilloso. sí, literal. Y yo le dije, somos capaces de poner esto lindo, ¿cierto? Y él me dijo, sí, somos capaces. ¿Cómo? Con lo que tenemos, con las manos, porque no había Claro. plata para comprar nada y ya no teníamos nada, todo lo habíamos vendido. Ajá. Volví a salir en mi comunidad. Y yo, amigas, yo me voy a vivir en la casa campesina. Mostré un video de cómo era la casa. O sea, literal, salían cucarachas de las paredes. Al segundo día que yo llegué, habían ratones, pero eran ratones de kilo. Wow. O sea, eran como conejos. Yo me acuerdo que ese día yo empecé a llorar. Yo solamente miré al cielo y yo le dije a Dios, mira, ya me quitaste todo. Yo solo te pido que tú me quites las cucarachas y los ratones de esta casa porque yo no puedo vivir así. Y aparte yo tenía un niño y yo decía, donde los ratones lo muerdan, ay, yo no sé, y pues era horrible. Y recuerdo que ahí empezó mi momento de recoger, porque yo había tantos años de mi vida sembrado, yo muchos años puse mi servicio como coach, pero nunca lo cobraba. Yo dictaba unos seminarios para que las mujeres encontraran su propósito de vida Ujú. y aprendieran a conocer a Dios y nunca los cobraba. Y como que ese momento fue el momento de recoger, donde toda esa gente que yo había ayudado, que yo les había dado sin ningún interés, me dijeron, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? En mi casa llegaba la pintura, llegaban los mercados, llegaban los ladrillos, llegaba, es que todo. O sea, esta casa específicamente, lo que tiene esta casa es amor. Pero no solo nuestro amor, sino el amor de todas las personas que nos rodean, porque esa casa se hizo con la gente, o sea, no solo con los recursos de la otra gente, sino la gente iba a barrer, a ayudarnos a pintar, a recoger escombros, a sacar los ratones, a sembrar. O sea, este nido en específico es todo y más. O sea, hoy tenemos la posibilidad de irnos y yo le digo a Tomás, es que este es el lugar más hermoso y más especial que hemos construido, porque literal en esa casa se siente el amor, se siente la abundancia, se siente la riqueza, se siente la paz, se siente la tranquilidad, pero sobre todo se siente la humildad. Yo siento que todo ese proceso lo vivimos y le decía a Tomás, ¿sabes qué? Este trabajo que te conté, que fue un taller que hice para Bulgari, yo le dije a Tomás, esto no podía haber llegado antes, porque si hubiera llegado antes, yo no hubiera tenido la humildad para recibirlo. Así que todo lo que nosotros vivimos y todo ese desprendimiento, quitar esas máscaras, reconocer a la gente y decirle, pucha, no tenemos. Eli, porque yo recuerdo una vez que yo siempre iba a tomar café a Sonaí, que queda muy cerquita a mi casa. Y Álvaro, que lo adoro y lo amo con todo mi corazón, me llamó en febrero y me dijo, Eli, no te he vuelto a ver en el café, ¿por qué no has venido? O sea, es que era como mi rutina. Ujú. Y yo recuerdo que ahí empezó a desarrollarse mi humildad. Y yo le dije, Álvaro, ¿sabes qué? Yo no he vuelto porque yo no tengo con qué pagar el café. ¿Qué qué? ¿Qué qué? O sea, yo necesito que me cuentes ya, necesito que me digas cómo podemos solucionar, ven mañana. O sea, las puertas pues de este lugar están abiertas para ti. O sea, aquí tienes empleo. Si no tenemos el puesto para ti, lo creamos. O sea, es que yo solo recibía y recibía y recibía y aún sigo recibiendo. O sea, como te digo, es mi momento de De, recoger y de ha sido recoger la cosecha. tan especial porque es como recoger desde el día que no había leche para Constant, teniendo 3 años, y nosotros mirábamos al cielo y decíamos, es que no hay con qué comprar mercado, no hay. Y al otro día llegaba Albita con mercado, con
O sea, es que yo no te puedo decir, los milagros que veíamos era impresionante. Pues, Qué curioso porque es como la manifestación de lo que dijiste antes. Antes dijiste, el liderazgo era solitario, pero realmente no lo era. no, Había una comunidad que estaba ahí y ahí estaba, ¿no? Y ahí te total, respondió. total. O sea, por eso yo te digo, mi camino hoy es un camino lleno de personas amorosas, personas a las que yo les sirvo, pero ellas también me sirven, o sea, donde yo doy, pero también recibo, es demasiado hermoso. Entonces me preguntaste por mi hogar y específicamente, o sea, en esta temporada de vida vivo en una casa campesina de tapia, pero es hecha con el amor, Del o mundo. sea, cada espacio, cada esquina es saboreada, es hermosa. Pues no, yo vivo en la casa de mis sueños. Aparte que la gente me dice como que pues tú estás trabajando para lo que todo el mundo quiere, que es vivir una vida de jubilada, porque la gente como que se sueña viviendo en una casita, que se levante, respira aire fresco. Tú ya lo tienes. Y sí, nosotros vivimos, la verdad, demasiado felices. Y también, ¿sabes qué? Que hay algo muy hermoso. No es que se vaya la ambición está y la ambición no es ni mala ni buena, es Ujú. depende cómo tú la canalices. ¿Cómo lo enfocas? Pero aprendimos también a vivir con poco. Ujú, Entonces, como que ya llegan las cosas y súper bacano, súper chévere, qué rico, ujú. pero cuando tú aprendes a vivir con poco, cuando llega lo otro, como que también lo valoras más, lo Saboreas disfrutas más. más, lo saboreas más. No es cuando tienes las 20 carteras y llegó la 21 como, ay, sí, la 21. No, pues es como que, pucha, es que yo ya lo perdí todo. Entonces, como que ya cuando llega también como que lo valoras, pero eso no se vuelve como el tesoro de tu corazón, como que empiezas a idolatrar las cosas, Ujú. que a veces eso pasa, como que empiezas a idolatrar tu ropa, tus carteras, tu carro, y entonces si ya no lo tienes, entonces ¿quién eres? Te desdibujaste. Y aprendimos eso, aprendimos que nosotros no somos lo que tenemos. Y creo que eso ha sido uno de los aprendizajes más grandes. Y que hoy vivimos en un mundo que de verdad, pues sí, consumimos, eso es una realidad, pero ya eso no nos domina, no Ujú. nos controla y le pedimos todos los días a Dios que no nos controle. Porque en un abrir y cerrar de ojos puede volvernos a controlar. Claro. Bueno, Pero el ha sido aprendizaje está hecho. sí, ha Está sido una hecho. lección maravillosa y como que también digo hoy, qué rico que todo lo que está llegando llega también como con esa humildad Desde otro lugar, desde otro, absolutamente distinto. súper diferente. Estamos llegando al final de nuestro podcast, pero siempre a mis invitadas les hago dos preguntas. Ujú. Y una de ellas es que si pudieras transportarte así por, por magia, ¿dónde te irías? ¿Con quién estarías? ¿Y qué música sonaría? Bueno, yo creo que me transportaría a Italia Ujú, con mi esposo y con mi hijo. Ay, a comer pastas, a caminar, porque hay ciudades que se caminan y me encanta como que tú puedas salir y que puedas saborearlo todo, vivir más lento, sin tanto ruido, nosotros en calma, disfrutando las cosas sencillas, porque nosotros también disfrutamos cosas súper sencillas. Y como que, pero al final ni siquiera es tanto el lugar, es estar con ellos. Porque yo siento que con ellos como que lo disfruto todo. ujú. Entonces, pero Milán me encantaría. Pues es más, lo voy a visualizar y lo voy a decretar que en Pues alguna nada. temporada de vida estaremos allá los tres viviendo y disfrutando la vida. Qué delicia. ¿Con qué canción estarías ahí? Mm, Oh my God. Creo que más que una canción, creo que una cantante La que me cantante. fascina, que es Nora Jones. Divino. Como que me levanto y yo creo que pondría, una canción de Nora Jones y sonreiría y me tomaría mi café con mi esposo. Ay, no, qué dicha. Qué rico, Ya nos me quiero ir para transportaste. allá. Y ya por último, y para cerrar este episodio, como sabes, el podcast se llama Un elefante en la habitación, Ujú, ¿no? Que es eso que de repente nos cuesta digerir, nos cuesta em, aprender, ¿no? Para que salga, ¿no? Se digiera y ujú, entren otras cosas maravillosas en nuestras vidas. ¿Cuál crees que es ese elefante en la habitación de tu vida? Puede ser pasada o en este momento. ujú. El miedo a la pérdida. Siento que en muchos momentos de mi vida he estado en una situación donde he perdido a personas que amo y las he perdido de una manera muy trágica, o sea, de una manera violenta.
no solo mi papá que fue asesinado, sino antes de mi esposo yo creí que me iba a casar con una persona que lo desaparecieron. Y siento que de una u otra forma queda como por allá ese sinsabor y como esa cosita de qué miedo perder, ¿cierto? Qué miedo que se vayan los que amas. Ujú. Pero al final tenemos que aceptar que nada nos pertenece, ¿cierto? Que ni mi esposo ni mi hijo me pertenecen. Dios me los prestó por un ratico y que los tengo que disfrutar. Entonces yo creo que lo que me digo todos los días es un día a la vez. Y cuando me llega ese miedo y esa ansiedad y ese susto, como que miro al cielo y le digo a Dios, llévate estos pensamientos, porque a veces la batalla más grande es con la mente. Ujú. Entonces, como que le pido a Él que me ayude con esos pensamientos o con ese miedo a que ellos se vayan también y ahí puedo encontrar paz y tranquilidad. Gracias por contarnos tu elefante y gracias por este consejo tan maravilloso. Un placer. No, gracias a ti por darme la oportunidad y el privilegio de estar acá. Un gusto. Y bueno, esperemos que hayan más temporadas. Por supuesto que sí, vamos a hacer mucho más. Me Mil encanta. gracias. Un abrazo.